estas formas de construcción de las conciencias sociales, de los movimientos sociales, necesitan unas estrategias de comunicación que no son tan evidentes como decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, concienciar, etcétera. No, la gente se conciencia a sí misma en las prácticas, en sus prácticas, en su vida cotidiana. Y por eso hemos puesto aquí un esquema de cómo llega la televisión a la gente, de cómo llegan los activistas a la gente, los retransmisores a la gente y la propia gente, cómo se comunica entre esas mismas personas, ¿no? Entre sus grupos, entre sus redes de vida cotidiana. Aquí arriba están los equivalentes generales de valor, es decir, las banderas de los estados, de los partidos, el dinero, el conocimiento, los libros, etcétera, las tecnologías, la salud, etcétera, ¿verdad? Que son valores como incuestionables, ¿no? Luego resulta que todo el mundo aquí los está cuestionando. Pero ¿cómo los cuestiona? Esta es la cuestión. ¿Cómo son los debates y la construcción colectiva? Por un lado, desde aquí arriba, a través de la televisión, básicamente se entra en todas estas redes, en todos estos entramados de la gente, cómo vive en sus familias, en sus trabajos, en sus barrios, con sus amistades. Pero la televisión no llega a toda la sociedad, llega básicamente a públicos selectivos que luego retransmiten lo que pasa en la televisión. Es decir, la televisión llega a estos puntitos que ven ustedes por aquí, ¿verdad? Estos que he puesto negros un poquito más fuertes, que son lo que llamamos los retransmisores, los que comentan que esta serie vale la pena, vas a ver el partido del domingo, etcétera, etcétera. Es decir, las audiencias mandan un tanto en si un programa tiene éxito o no tiene éxito. Y las audiencias dependen no solamente del que el programa sea bueno, sino de que sea comentado no tanto por la gente más intelectual o más activista, sino básicamente por la gente normal que está en su casa, pues viendo la televisión, o está a través del móvil o a través del ordenador, comunicándose en horizontal con el resto de la gente. Claro, esto es importante porque visto desde el lado de los activistas y de la participación, ocurre algo muy parecido. Es decir, los activistas de un barrio, de una cooperativa, de un movimiento social, realmente son poquita gente, somos 0,1% de la población. Y cuando conseguimos reunir a mucha gente para una actividad, pues llegamos al 1 o al 2% de la población. Es decir, en el 15M, por ejemplo, pues en las plazas, que estaban llenas de Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera, etcétera, había un 1 o 2% de la población, numéricamente poca gente, pero habían generado ese 1 o 2% una simpatía, según las encuestas que se publicaron, de un 60, 70, 80% de la población. Llegaban a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el comentario que se había hecho en las redes, que se había hecho entre las personas en sus trabajos, en sus barrios, etc., era muy favorable. Bueno, menos mal que alguien dice algo aquí en pleno de la crisis y saca la cara y se plantea cuestiones alternativas. Por lo tanto, el tema de los activistas es, por una parte, intentar llegar a ese 1 o 2% de gente que acude a las reuniones, pero no porque esa gente sea mucha gente, que como digo es un porcentaje pequeño, 5% si ustedes quieren, en los lugares más activos, sino porque la gente que acude a las reuniones conecta, son estos entramados que he puesto por aquí, complejos, ¿verdad? Conecta con los retransmisores. Los retransmisores sí son fundamentales para la televisión y para la gente que participa.
Los retransmisores son entre un 25 y 30% de la población, que es quien sigue habitualmente las noticias, sigue los procesos, yo qué sé, por la tele, por los diarios, por internet, por lo que sea, tiene una vida de retransmitir entre la televisión por un lado y los participantes, estos círculos rojitos que hay aquí, y generan estos comentarios cotidianos. Entre ese 25-30% de retransmisores, digamos, de vida cotidiana, que no acuden a las reuniones, ojo, pero que sí se enteran de lo que pasa en las reuniones. Es decir, al día siguiente en el bar, al día siguiente en el mercado, al día siguiente en un parque, se comenta: ayer en la reunión del barrio estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo significa que había 200 personas, a lo mejor, en un barrio de 20.000. Proporcionalmente, en números cuantitativos no es mucho, pero cualitativamente la gente de los retransmisores está diciendo: estaba todo el mundo, porque efectivamente estaba toda la diversidad de posiciones y de gente que podría tener distintas posturas en esa reunión. Y eso significa: estaba todo el mundo. Entonces, en ese sentido, tienen esa simpatía y generan esa simpatía, generan esos comentarios cotidianos hacia un 50-60% de la población, lo que llamamos las mayorías silenciosas, que no es que no vayan a las reuniones, es que ni siquiera siguen la vida cotidiana más que de lejos. Es decir, lo que le dicen los retransmisores. E incluso diría que hay un 10-20% que ni siquiera se enteran de lo que dicen los retransmisores. Fíjense que en las elecciones, por ejemplo, cada 4 años, pues siempre hay un 10-20% que no vota, así que no le interesa nada. Pero además, uno en las encuestas le pregunta, y es los no sabe, no contesta, muy generalizados, que aparecen aquí en el borde de estas mallas, de estos entramados, de este tejido social, ¿verdad?, informal, no organizado. Los únicos organizados son muy pocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6% de la población. ¿Cómo funciona entonces esto desde el lado de los participantes? Bueno, hay grupos motores para temas muy concretos, no solamente para lo de mi asociación o la tuya, mi iglesia o tu sindicato, sino que se juntan de distintas asociaciones y generan grupos motores afines a una determinada cuestión muy concreta. Y en ese sentido pueden generar un conjunto de acción para un tema muy concreto, que puede ser un presupuesto participativo, que puede ser organizar un festival de música, o que puede ser, no sé, cualquier otra cuestión laboral, por ejemplo, montar una red de comercialización de economía social alternativa. Pero claro, hay otros grupos que se juntan para otros fines, lo que hemos llamado aquí grupos motores diferentes, que son diferentes de estos que son afines, que tienen otras posiciones que en parte pueden corresponderse y ser recíprocos en algunas cosas, pero que en otras no, porque cada uno tiene sus identificaciones, sus identidades, sus referencias más propias. Pero claro, al formar conjuntos más amplios, ahí hay que ver con qué motivo, con qué tema concreto se hacen más amplios o no se hacen. Y por supuesto hay otros que están opuestos, que tienen por principio y definición más cercanía con lo tradicional de los valores dominantes, de lo que aparece por las imágenes de la tele, etc., y por lo tanto son más receptivos a quedarse quietos, a no cambiar las cosas, etc. Por lo tanto, había conjuntos de acción más afines a un cambio social, conjuntos de acción y grupos motores que los mueven, que bueno, por una parte querrían cambiar, pero por otra parte no quieren cambiar del todo, y otros que no quieren cambiar nada, o sea que no están por eso. Todo eso está mezclado en la vida cotidiana, y la clave no está en la pelea entre los que están aquí arriba, entre estos activistas, sino la clave está en cómo retransmiten en los comentarios cotidianos estos tejidos y estos entramados
que tenemos aquí. Esto lo estudiamos habitualmente con una cosa que Paulo Freire le llamaba mapas estratégicos y que nosotros llamamos sociogramas estratégicos. Bueno, estas estrategias de comunicación y de acción con los conjuntos más afines, con los diferentes que hemos visto, con los opuestos o frente a los opuestos, tienen que tener en cuenta estos retransmisores que llegan hacia los ajenos, a los que 50-60% son la mayoría silenciosa, que están relativamente poco interesados en hacer el seguimiento de una cuestión concreta que está en debate en la sociedad. Los afines, lo que hemos estado trabajando en la red CIMAS, es que a base de mapeos, de esos sociogramas estratégicos o esos mapeos estratégicos de Freire, escucha a los diferentes, escucha a los ajenos, ¿verdad? Y hace talleres con los diferentes. Es decir, cómo superar, yo soy el que tengo la razón y yo tengo la estrategia y los demás no, construyamos una estrategia comunicativa y de acción en conjunto con los diferentes. Porque los diferentes tienen otras razones, pero no están en contra de hacer aquello, sino que lo harían de otra manera. Bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que discutir cuál es la mejor manera entre los afines y los diferentes, si estamos de acuerdo en hacer un movimiento, de organizar un festival o de hacer una campaña por no sé qué cosa que es interesante para la sociedad. En ese sentido, en la medida en que afines y diferentes son capaces de cooperar, de hacer talleres, de escucharse, escucharían y tendrían una coherencia para los ajenos, para ese 50-60% de gente, digamos, que solo le llega a través de las retransmisiones a las cuestiones, ¿verdad? De alguna manera esto es lo que permite aislar y fraccionar a los opuestos. Los opuestos, los que están inmóviles, los que no quieren mover nada para cambiar las cosas, pues claro, lo pueden hacer mientras los ajenos le siguen y dicen, pues yo tampoco quiero mover nada, y mientras los afines y los diferentes se están peleando. Pero si los afines y los diferentes acuerdan algún tipo de difusión, de acción, etcétera, conjunta, y ganan a buena parte de los ajenos, los opuestos, que no son tontos, se darán cuenta y dicen, oiga, estoy perdiendo base social, me están segando la hierba debajo de los pies, y entonces ocurre que me estoy aislando, y al mismo tiempo los más listos de los opuestos dicen, aquí hay que cambiar algo para que no cambie nada. Es decir, que se fraccionan y al mismo tiempo se aíslan unos con otros, y ahí empieza la involución, el cambio de los procesos. Claro, fíjese que no estamos haciendo una oposición frontal entre afines y opuestos mientras los ajenos o los diferentes miran, sino que estamos generando alianzas, estamos generando movimiento social para aislar a los opuestos. ¿En qué puntos, en qué cuestiones concretas? En las cuestiones concretas que los afines a la causa de lo que queremos hacer, debemos revertir, el movimiento de reversión, y desbordar a los opuestos. Cuando hablamos de reversión, es decir, oiga, estos de los opuestos están tan tranquilos y no se mueven porque dicen, esto es así y no puede ser de otra manera, ¿verdad? Pero si revertimos que puede ser de otra manera y demostramos en la práctica con coherencia que puede ser de otra manera y se demuestra, pues entonces resulta que estamos desbordando a los opuestos. No es enfrentándonos directamente, sino desbordándole con la gente, con los diferentes y con los ajenos. Oiga, no, es que todos estamos en otra. Entonces ustedes no pueden ahí, por mucho poder que tengan, por mucha institución que tengan, por mucho capital que tengan, pueden mantenerse ahí como si tuvieran la verdad, cuando el resto de la gente ha hecho otro movimiento. En ese sentido, una estrategia de comunicación para la acción colectiva, es la que se basa, por un lado, en este camino,
de generar conjuntos de acción más amplios, y esos conjuntos tienen que ser no sobre cualquier cosa, sino sobre aquello que permite revertir, darle la vuelta al argumento de los opuestos y desbordarlos en la práctica.